Seguimos en RCN Radio con Jaime Andrés García, quien es estudiante de psicología y pues se ha desempeñado en el estudio de trastornos de sueño. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, Jaime, tú me comentabas que te has desempeñado pues en esto precisamente de estudiar lo que son los trastornos del sueño. ¿En qué consiste esto? ¿Qué es el sueño? El sueño, en primera medida, se ha definido como un proceso fisiológico que tiene varias funciones. Vamos a hablar solamente de tres. La primera función es de origen cerebral. El sueño es un momento en que el cerebro aprende, repara y borra las cosas que no le sirven. ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros estamos durmiendo, el cerebro se encarga de procesar todas las cosas que sean importantes durante el día. Sí. Las que sean importantes y de pronto las que no. Lo que les decía hace un momento, que borra cosas que no considera que sean importantes o necesarias. Okay. Y es a partir de eso que al día siguiente podemos estar con la información necesaria y con el espacio para aprender cosas nuevas, tener buena capacidad de atención, buena capacidad de memoria y buena capacidad de motivación para hacer las cosas que nos gustan hacer, ¿cierto? Sí. Eso en cuanto a la parte cerebral. Ahora, otra función muy interesante es la de origen vascular, que tiene que ver con el proceso del corazón. Entonces, cuando estamos dormidos pasan dos cosas. El corazón en algunos momentos está más lento, su ritmo cardíaco está más lento, y en otro momento del sueño el corazón está más rápido. ¿Por qué tiene que acelerar? Porque es así como el corazón permite a través de la sangre mandar todos los elementos que pueden ser nutrientes, que pueden ser oxígeno, que pueden ser hormonas o inclusive defensas a todos los órganos de nuestro organismo. Y es así como nosotros tenemos la energía para funcionar al día siguiente. ¿Sí? Y la última función también muy interesante es la de origen inmunológico, que tiene que ver con las defensas de nuestro organismo. ¿Qué significa esto último? Que durante el sueño se liberan algunas sustancias que se llaman, por ejemplo, los glóbulos blancos, que también están en nuestra sangre, ¿cierto? Y entonces algunas de estas se llaman los basófilos. ¿Por qué les cuento esto? Porque los basófilos son unas sustancias que permiten combatir las inflamaciones y las infecciones. Entonces, cuando nosotros estamos dormidos y tenemos una buena calidad de sueño, estamos más protegidos para poder estar más sanos y no permitir que estas dos cosas que les acabo de comentar, que son las infecciones y las inflamaciones, nos afecten. De hecho, vamos a estar muy sanos. Y adicionalmente, en cuanto al tema de las defensas, otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que el sueño, si estamos realmente reposados, si hemos dormido lo suficiente, entonces nuestras defensas van a poder combatir muchas cosas que puedan ser peligrosas, como por ejemplo los cánceres. Entonces, en las personas que no han dormido lo suficiente o que su calidad de sueño no es la adecuada para ellos, entonces pueden tener mayor riesgo de tener ciertas enfermedades como esta última que les comenté, que son los cánceres, entre muchas otras. Y Jaime, ¿cuándo el sueño no es normal? ¿Cuándo se puede decir que alguien no está durmiendo de la manera adecuada? Muy bien, esa es una pregunta muy buena y muy interesante. Realmente eso depende de dos cosas. Tenemos que ver la cantidad del sueño, o sea, la cantidad de horas de sueño y la calidad del sueño. Realmente no todas las personas tienen que dormir las mismas horas. Es decir, hay personas que de una manera increíble, con 4 o 5 horas que duerman durante la noche, se sienten reposadas y no demuestran fatiga y demuestran una excelencia en muchas facultades que yo antes les comentaba. Pueden perfectamente atender muy bien, pueden memorizar, pueden aprender, tienen motivación por hacer cosas que les gustan. Sí. Pero hay otras personas que necesitan un poco más de horas, unas 6 horas, 7 horas, 8 horas. Esto principalmente en adultos. A menor edad, más horas de sueño se necesitan y a mayor edad son las que menos se necesitan. ¿Sí? Okay, sí. Y otra cosa es lo que les comentaba también antes. Cuando una persona duerme y se ve que está reposada, entonces, y además que no demuestra fatiga, que está con energía, que tiene una perfecta capacidad de una muy buena funcionalidad al día siguiente, entonces podemos decir que la persona realmente está sana en cuanto a una buena calidad de sueño. ¿Y qué se hace, por ejemplo, cuando una persona no está durmiendo de la manera adecuada? ¿Cuál es el tratamiento que se utiliza? Muy bien. Entonces, ahí en el campo de la psicología se habla sobre algo que se llama la higiene del sueño. ¿Qué significa esto? Que el sueño nosotros nos tenemos que educar. Tenemos que educar al sueño. Tenemos que tener en cuenta que cuando llega la noche, ese ya es un momento para dormir. Muchas personas en la actualidad lo que hacen es, por ejemplo, meterse a usar el celular. Claro, las redes sociales, el internet hoy en día han influenciado precisamente esto. Efectivamente. Entonces, el celular, como decíamos antes, las redes sociales, el Netflix, ver muchas películas. Sí. Y entonces, esas son cosas que
a determinadas horas de la noche no son las más adecuadas. De hecho, se recomienda que 3 horas antes de ir a dormir no se deben usar aparatos electrónicos porque la luz es un estímulo que genera una liberación de sustancias que tienen que ver con el despertar, con estar activos. Sí. Mientras que si estamos más durante la noche se segregan unas sustancias que son las que nos hacen dormir, que se llama la melatonina. Claro. Esa es la que hace que nos dé sueño. Entonces las personas que tienen este tipo de hábitos de usar mucho los medios electrónicos, de ver cosas con mucho ruido o de ver estímulos luminosos muy que impactan mucho en los ojos, entonces eso va a generar dificultad para poder conciliar el sueño. Jaime, ¿y qué se le recomendaría precisamente a las personas que sienten que no están durmiendo de la manera adecuada? A estas personas se les puede recomendar varias cosas. Por ejemplo, si es un trastorno como por ejemplo el insomnio, y sobre todo un insomnio primario, o sea que hay alguna parte del cerebro o varias que no están funcionando bien, se les recomienda por ejemplo que acudan a un neurólogo. Neurólogo en el caso de los adultos y neuropediatra en el caso de los pequeños, de los niños. Okay. Se tiene que observar ahí a través de un examen físico, ver qué es lo que está pasando y muchas veces se les puede recomendar ciertos medicamentos en cuanto al campo médico. Si es en el caso de en la parte de la psicología, de la psicoterapia, se pueden realizar muchas cosas como por ejemplo una terapia de tipo cognitivo-conductual, en donde a la persona se le enseñan ciertas técnicas de respiración que le permitan estar más tranquilo, estar menos ansioso y menos estresado. Y adicionalmente esto le va a permitir poder dormir mejor. Además de eso se puede también distraer con ciertas cosas. Una buena música puede permitir a la persona dormir bastante bien. Como hay otras personas que de pronto no. El ruido, aunque la música sea relajante, no le permite conciliar el sueño. Sí. Además de eso, como lo que les decía antes, o sea, no abusar de los medios electrónicos durante la noche. Asimismo, inclusive tener una buena higiene del sueño. Verificar también qué comidas estamos consumiendo, que no sean comidas muy pesadas o muy grasosas, porque eso puede inclusive alterar, cuando se abusa de esto, de ciertas hormonas que nos van a generar una hambre más grande más adelante y no nos va a permitir dormir. O inclusive despertarnos en la mitad de la noche porque nos da hambre. Claro, es así. Bueno, Jaime, muchísimas gracias por estas recomendaciones y este es un tema muy importante que no se toca demasiado y pienso que es algo que hay que prestarle atención. Dormir bien es fundamental para la salud, así como usted lo ha dicho. Totalmente, inclusive porque de verdad muchas personas hoy en día subestiman lo que es el sueño. La gente actualmente se ha inscrito demasiado en el trabajo, inclusive piensan, por ejemplo, en nuestra sociedad a muchos niños, por ejemplo, les dicen, déjalo que mira la novela. O deja que se acabe el show, el programa. Y es cuando sí van a empezar a dormirse, pero son ya horas en las que los niños, por ejemplo, 10, 11, 12 de la noche. De hecho, aquí ya esto es lo último. Todos los niños menores de 10 años deben estar dormidos antes de las 9 de la noche para que se libere una sustancia que se llama la hormona del crecimiento. Sí. De esa manera los niños van a poder crecer, van a poder ser más inteligentes y eso les va a permitir destacarse a futuro en el colegio. Bueno, Jaime, muchísimas gracias y seguimos con más noticias en RCN Radio.